1. Me queda bastante claro que hay más piezas en colecciones privadas que a resguardo por el instituto o en museos del país. Pero, ¿cómo llegan esos objetos al interior de las opulentas casonas o a la vitrina de algún adinerado coleccionista? El robo y contrabando de piezas prehispánicas ya ni siquiera es un problema, es una costumbre. Mi hermano era arqueólogo y trabajó durante varios años para el instituto. Una de las historias que él más contaba tenía que ver con un hallazgo que se dio en los años 90 dentro del perímetro que rodea la zona arqueológica de Teotihuacán. No recuerdo si estaba comisionado para restauración, mantenimiento o investigación. El caso es que ya llevaba un par de semanas en un campamento que instalaron a un costado de la pirámide del Sol. Eran 6 personas las que se encontraban en el grupo. Unos trabajaban de día y otros de noche. No siempre se quedaban a pernoctar en el sitio arqueológico, pero a veces se les hacía tarde y no les daba tiempo de volver a la ciudad. Mi hermano dice que uno de sus compañeros, de pronto, de la nada empezó a comportarse de manera extraña. Sus acciones lo delataban de alguna manera. Era muy celoso con sus pertenencias y la mayor parte del tiempo parecía estar ocultando algo. No había que pensarle mucho, seguramente había desenterrado una pieza valiosa. Ernesto dice que cada que alguno de ellos salía de las ruinas tenían que pasar por un punto de revisión donde un par de soldados hacían una inspección exhaustiva de mochilas para certificar que no estuvieran llevándose nada. Desde el momento en que el otro arqueólogo empezó a actuar sospechoso, también dejó de salir de las ruinas, permanecía día y noche dentro del sitio, a veces caminaba por los alrededores, probablemente buscando la manera de sacar de contrabando el objeto hallado. Una noche, ese sujeto desapareció del campamento. Salió de madrugada de la tienda, se levantó tratando de no hacer ruido, sin embargo, no pasó desapercibido. En hombros cargaba una mochila donde seguramente llevaba aquello que escondía. Cuando salió el sol, él todavía no había vuelto. Los militares se pusieron como locos cuando se dieron cuenta que hacía falta uno en el grupo. Encerraron a mi hermano en unas oficinas junto con los demás, donde los interrogaron por un buen rato. Mientras tanto, una nueva cuadrilla de soldados revisaba los alrededores del sitio arqueológico. No lo encontraron por ningún lado. Cuando cayó la tarde, los militares dejaron que los arqueólogos volvieran a la tienda, pero solamente para recoger sus cosas, ya que del instituto habían llegado las órdenes de suspender la comisión. Antes de que se hiciera de noche, terminarían de desarmar el campamento y mandarían a todos de vuelta a la ciudad. Mi hermano y sus otros colegas se encontraban ocupados y preocupados en esa nueva tarea cuando uno de ellos señaló hacia un punto de la pirámide del Sol. Subiendo con pasos firmes, a lo lejos vieron a una persona escalando la edificación. El sitio arqueológico estaba cerrado, por lo que no podía ni debía tratarse de algún turista. Aún así, a mitad de la imponente construcción, el hombre que subía la escalinata en hombros cargaba un pesado bulto. Ese bulto de lejos no tenía forma, pero dice Ernesto que cuando se acercaron a la base de la pirámide, les quedó en claro que se trataba de una persona, lo que a cuestas cargaba el sujeto. De por sí resulta pesado subir uno por uno los escalones, ahora imagina hacerlo con 80 o 90 kilos en los hombros. No obstante, todos recuerdan que quien lo hacía parecía no tener problema en lo absoluto mientras se enfilaba hacia la cima. Los militares soltaron disparos al aire, lo cual provocó un estruendo impresionante gracias al magnífico juego de ecos y sonidos que proporcionan las viejas estructuras de piedra.
A pesar de las advertencias, el hombre que subía un cuerpo inmóvil hasta la punta de la pirámide ni siquiera se inmutó. Al momento en que llegó a lo más alto, siguió caminando hasta el centro de la plataforma. Al hacerlo, desapareció de la vista de todos. El grupo entero, acompañado de la autoridad presente, subieron a la pirámide. No lo hicieron con la destreza ni la rapidez con la que aquel misterioso sujeto cargaba un cuerpo muerto, lo cual era atemorizante e inquietante, ya que además de que no tenían muy claro qué era lo que se encontrarían en la cima, el cielo poco a poco iba perdiendo todos sus colores. Cuando llegaron al punto más alto, encontraron solamente a una persona, un cadáver, presuntamente el cuerpo que había sido llevado en hombros. No era ni más ni menos que el compañero arqueólogo desaparecido. En la zona del esternón tenía un profundo corte, o más bien, mi hermano lo describía como un golpe horrendo que le había destrozado el pecho. A un lado de esa persona había una máscara de piedra, manchada de sangre, pero también llena de tierra. Ahí estaba la prueba. Ese hombre estaba tratando de robar la pieza, pero algo se lo impidió. Por las huellas de tortura y de sangre, todo parecía indicar que la máscara había sido arrancada del interior del cuerpo del arqueólogo. No encontraron jamás explicación lógica para lo ocurrido en aquella ocasión, pero se tiene la creencia que, como en muchas otras ocasiones, las piezas que salen de la tierra no vienen solas, sino que traen a un guardián. Algunos tesoros enterrados traen consigo maldiciones. De esas historias mi hermano se sabía muchas, de lo que pasa en los museos con ciertas piezas, de lo que ocurre en las bodegas donde se conservan los objetos. A mi hermano le hubiera gustado escuchar las experiencias que tú y tu equipo recopilaron en videos anteriores. Estoy seguro de que él habría estado de acuerdo con mucho de lo que se contó en ellos. Espero pronto darme un tiempo para próximamente juntar las experiencias que recuerdo que mi hermano nos contaba cuando volvía de trabajar de los sitios arqueológicos y de los museos. 2. Hace más de 15 años me tocó ver algo impresionante dentro de la zona arqueológica. Esto que te voy a contar es una de esas anécdotas que tienen una moraleja, que a pesar de que en ellas existe algo cruel y desagradable, sirve como buena enseñanza para nunca hacer o para evitar hacer. Entonces tendría 16 o 17 años. El motivo de la visita era porque unas primas de Arizona andaban de vacaciones en la Ciudad de México. Pasarían un fin de semana con nosotros, para lo cual mi madre preparó una salida a las pirámides. A pesar de que sus padres son mexicanos, ellas crecieron allá y conocen más el inglés que el español, por lo que en varias ocasiones se estuvieron acercando a escuchar a los guías para extranjeros con tal de obtener información. En un momento notamos que ellas se integraron completamente con un grupo de americanos. No fue porque ellas no quisieran estar con la familia, sino que realmente estaban perdidas con la información que mi padre recordaba de la última vez que había visitado las ruinas. Como la excursión se trataba más de ellas que de nosotros, nos fuimos siguiendo los pasos de aquel grupo. En un momento de distracción, uno de los turistas extranjeros se saltó una banda de acceso y subió corriendo hacia lo alto de un espacio restringido. Inmediatamente se escucharon voces y gritos de los demás guías, de otros visitantes y de algunos otros turistas extranjeros. Solicitaron que bajara rápidamente porque esa era una zona prohibida. El sujeto sacó una flauta que había comprado en las tiendas de recuerdos, se la llevó a la boca y la sopló muy fuerte. Después la aventó hacia el grupo y empezó a golpearse el pecho con ambos puños, imitando a un animal salvaje.
Una multitud de gente se encontraba mirando el vergonzoso espectáculo cuando de pronto algo aventó al turista de espaldas. Tuvo que haber sido una fuerza invisible porque al momento nadie supo qué sucedió. Muchos pensaron que seguía actuando y faltándole el respeto a las ruinas. Sin embargo, no podía continuar. Elementos de vigilancia de la zona aparecieron a lo lejos, llamados por radio para que atendieran la situación. Poco antes de que estos llegaran, el turista volvió a aparecer al borde del último escalón. Se veía asustado a morir, además de que sobre la pierna derecha del pantalón tenía una creciente mancha de sangre. Bajó temblando, en shock y dando horribles gritos de dolor. Los elementos de seguridad quisieron detenerlo antes de que se resbalara y cayera rodando por el resto de escalones. El hombre perdía fuerza, así que tuvo que sentarse y bajar lenta y cuidadosamente. Yo estaba muy cerca y recuerdo que la sangre se esparcía por sus ropas y por el suelo. Aún nadie sabía qué le había ocurrido, pero mis connacionales ya se imaginaban que algo o alguien lo había castigado por la falta de respeto. Mis primas escucharon que entre los gritos de aquel turista, él mencionaba delirante que una víbora lo había mordido. La verdad es que todo estuvo muy extraño, pues para tratarse de una mordedura de serpiente, aquel sujeto estaba perdiendo demasiada sangre en muy poco tiempo. De hecho, grandes rastros mancharon los peldaños de piedra de aquel basamento. Cuando sus compañeros le rasgaron el pantalón para ver la herida, encontraron una espantosa dentellada que distaba de parecer a la picadura de una víbora. 2 hileras de dientes marcados provocaban una profunda lesión que más parecía una mordida humana. Mientras llegó la atención, el suelo, la tierra, las piedras también se llenaron de marrón. Uno de los guías subió para buscar a la víbora o al animal que había herido al sujeto. Sin embargo, no encontró nada por ningún lado. La persona tuvo que ser llevada por una camilla, ya que desde que se tendió en el suelo ya no pudo levantarse. Nosotros nos quedamos ahí mientras que su grupo, confundido, se fue siguiendo a los paramédicos hasta el estacionamiento. La multitud se dispersó, pero nosotros nos quedamos un buen rato platicando sobre lo que habían visto nuestros ojos. Algo que nadie más que nosotros notó fue que por donde ese hombre se arrastró y en donde quedó un charco de sangre, de un momento a otro desaparecieron las manchas. La piedra y el suelo, mágicamente, en cuestión de minutos, absorbieron la sangre. La primera vez que visité Teotihuacán fue cuando se montó el espectáculo de luces sobre las pirámides. Es un sitio imponente el cual no conocí como espectador, sino como empleado. La empresa que se encargó de la logística nos mandó para determinar los lugares donde colocaríamos el equipo. Fueron varios fines de semana de solo ir a tomar medidas, de quedarnos hasta el anochecer. Me acuerdo bien que una tarde nos hicieron caminar de un estacionamiento a otro llevando maletines. Del punto A al punto B hay más de 2 kilómetros de recorrido. Hubiéramos podido hacerlo en las camionetas, sin embargo uno de mis compañeros se regresó a la ciudad llevándose las llaves consigo. Nos fuimos caminando por la calzada de los muertos hasta que nos agarró la noche. Honestamente es un lugar tan imponente como aterrador. A pesar de que teníamos garantía de que el sitio se encontraba completamente vacío, de repente veíamos sombras de reojo en algunas partes elevadas. Luego pasaban corriendo animales grandes ante nuestros pies. Nosotros intentábamos convencernos de que se trataban de perros o gatos callejeros.
Caminar de noche los poco más de 2 kilómetros que separan el templo de Quetzalcóatl de las pirámides principales resultó no ser tan buena idea. Algunos de mis compañeros de pronto nos aventajaban varios metros, pero luego los encontrábamos tomando un descanso en el camino. Yo, al contrario de ellos, me fui despacio pero sin parar. En un momento a esos que se nos adelantaban los perdimos de vista. Realmente no siento que se hubieran apresurado tanto como para desaparecer a lo lejos. Estaban a unos 20 o 30 pasos de nosotros cuando los dejamos de oír y de ver. De hecho, fue ahí cuando hicimos una parada para revisar nuestros alrededores, luego para gritarles. De plano no se encontraban cerca, ni tampoco parecían haber llegado al final de la calzada. El ambiente a nuestro alrededor de pronto se hizo helado y el cielo más oscuro poco antes de que la luna se revelara en alguna parte del firmamento. Seguimos caminando en línea recta sin dejar de pensar en los compañeros que, ante nuestros ojos, se habían extraviado. Nos pasó también por la mente que sería un fastidio que aquellos no aparecieran justo cuando ya estábamos por partir, cuando ya nos encontrábamos cansados luego de un día entero de trabajo. Entonces, algo pasó volando por encima de nuestras cabezas. La primera vez únicamente lo escuchamos, 2 o 3 minutos después, también lo vimos. Era una enorme ave que pasó más de 5 veces por encima de nosotros. Un animal al que no le vimos extender sus alas, sino que toda vez que lo miramos surcar los aires, parecía como si algo lo jalara, como si levitara, como si solo se tratara de un enorme pedazo de tela arrastrado por el viento. Cada que lo escuchábamos pasar nos deteníamos y quedábamos encogidos de hombros. No teníamos pruebas para afirmarlo, pero casi estábamos seguros de que nos estaba acechando. En un momento mi compañero se quedó paralizado. Él veía algo que yo no podía ver. Cuando miré hacia donde él miraba, solo encontré una mancha oscura sobre de mí. Por una fracción de segundo pensé que era una oscura nube, pero entonces ese negror descendió por encima de mí y me cubrió. Sentí que era como una manta que me abrazaba, un lienzo enorme que me envolvió, que se me pegó a la cara y que no me dejaba respirar. Estuve batallando por quitarme eso de encima por alrededor de 1 minuto. Luego de eso, aquella fuerza extraña cedió. Te juro que en un abrir y cerrar de ojos todo se calmó. En todo ese tiempo un suave olor a incienso se metió por mi nariz y por mi boca. Cuando por fin pude quitarme la pesada manta de encima, en el cielo se veía el amanecer. Si no me equivoco, no pasaban de las 9 de la noche cuando me cubrió el lienzo. Casi 8 horas transcurrieron en un chasquido de dedos. Mi compañero no se encontraba cerca, pero la luz del alba iluminó su cuerpo tirado a unos 50 metros. Los demás estaban en el estacionamiento, mareados, con dolor de cabeza, con una resaca imposible, ya que en todo el día no ingerimos bebidas alcohólicas. Cuando nuestro jefe se pudo comunicar con nosotros, no encontramos manera de explicarle lo que nos había pasado. Por fortuna no se hicieron más preguntas porque ellos también tuvieron un contratiempo en la carretera, en el cual no ahondaron mucho. A veces pienso que todo tuvo que ver, pues de camino a la ciudad todos nos fuimos callados, pero mirándonos los unos a los otros como escondiendo una verdad incómoda. El resto de la instalación en días posteriores se dio sin contratiempos. No obstante, se dice que en las proyecciones de prueba a unos compañeros les ocurrió algo parecido, pero igual nunca se habló mucho de ello. Las pirámides y el resto de la zona arqueológica generalmente no están abiertos de noche, solo en ocasiones especiales.
Según lo que sé de historia de dicho sitio, muy poco se conoce del origen de ese lugar. Es un sitio mágico, místico, del que ni siquiera sabemos las repercusiones que provocan perturbar la tranquilidad infinita que existe ahí de madrugada. Yo, por las dudas, no me atrevería a permanecer cuando llegue la oscuridad. Este es el final de la serie, pero si tú lo quieres, en algún momento juntaremos todos los capítulos y publicaremos una mega recopilación con historias inéditas. Cuéntanos en los comentarios qué te pareció, dinos si has estado ahí, si has percibido esa vibra de la que muchos hablan. Pero si has vivido una experiencia similar a las que contamos en nuestras recopilaciones, no dudes en mandarnos un correo. Por esta noche ha sido todo. Nos escuchamos pronto con nuevos estrenos. Alguien te observa en la oscuridad.